Buenas tardes y perdonen que sea tarde, porque el tráfico era hoy una cosa de locura. Creí que no llegaba. Hoy vamos a hablar de la instalación en la cultura mundial, tal como se nos presenta en el horizonte ya tan cercano del siglo XXI. Hablamos el otro día de la posesión de la cultura española. Es sumamente importante porque precisamente es una modalidad de la cultura europea, de la cultura occidental, desde la cual un español puede penetrar en el conjunto. Es evidente que hay unas cuantas modalidades capitales de la cultura europea, hoy diríamos mejor occidental, y se hace naturalmente el ingreso en ellas desde la modalidad propia, desde en el caso nuestro, de la española. Y por consiguiente, la posesión de esta cultura, como insistí el otro día, es fundamental. Pero evidentemente esta cultura no es solo española, esto es capital entenderlo también. Es decir, no existen culturas nacionales aisladas. No tenemos ideas españolas. Hay ideas españolas, pero son una fracción. Las ideas que necesitamos, las ideas que poseemos, las que podemos emplear para comprender lo real, son españolas y de los demás países de Europa y también de América y con sus raíces romanas y griegas. Y esas culturas han vivido en convivencia, han vivido en relación y en cierto modo nosotros tenemos que estar instalados en ese conjunto. No es fácil, no es fácil por muchas razones y nuestra época es quizá todavía más difícil que lo ha sido en otros tiempos, porque en primer lugar el enorme volumen de la cultura occidental, su riqueza extraordinaria, la velocidad del cambio, la sucesión de innovaciones que evidentemente no se pueden dominar ni conocer. Todo esto hace muy difícil justamente la instalación en el conjunto de esa cultura. Ustedes piensen que la producción actualmente es de tal volumen. Yo he insistido muchas veces en que ni siquiera en un campo determinado, una disciplina particular, no se pueden conocer ni los títulos de los libros y artículos publicados sobre un campo cualquiera. Los títulos no son accesibles. Cuando se ve un catálogo de publicaciones, no hay tiempo de leer ni el catálogo. No digamos los libros. Es algo absolutamente irreal. Y sin embargo, una cierta instalación en ese conjunto es absolutamente necesaria si se quiere poseer una cultura, si se quiere tener efectivamente cultura. Es un problema muy difícil de superar. En épocas todavía recientes, quizá hasta la primera mitad de este siglo, no digamos en el siglo pasado, que era más fácil todavía, se podía en cierto modo dominar el conjunto de las líneas rectoras de la cultura europea. Y digo europea porque entonces todavía Europa es lo que principalmente contaba. Todavía América no había ingresado en la enorme producción que tiene después. Hoy, evidentemente, solamente la producción intelectual de los Estados Unidos probablemente supera todo el resto. Pero en la primera mitad del siglo todavía no era esto así. Era un poco más fácil de dominar. Había, sobre todo, diríamos, como una especie de criterio de selección. Se conocían ciertas porciones de cultura que parecían las más relevantes. Había luego, diríamos, como un relieve inferior al de las cimas, que no era conocido más que ya por personas muy dedicadas a ello o especialistas, pero las cimas eran relativamente conocidas. Había todavía unos principios generales comunes
que eran relativamente fáciles de conocer. Ahora, en cambio, está ocurriendo un fenómeno muy extraño, en gran parte por la multiplicación de escritos y de publicaciones. En segundo lugar, por los medios de comunicación. Está todo al alcance de todo el mundo. Ustedes saben, por ejemplo, que los medios de comunicación actual, y al decir actual me refiero a lo actualísimo, justamente a lo que ya es real en este momento y va a ser inundatorio en el siglo XXI. Está en principio todo al alcance de todo el mundo. Cualquier persona con aparatos electrónicos va a tener acceso a cualquier cosa. Yo creo que esto se parece mucho a no tener acceso a nada. A mí me produce una gran preocupación. Esto que la gente llama ahora navegar por Internet se parece mucho a navegar a la deriva. ¿Qué jerarquía tienen las cosas? ¿Qué conexiones hay de unas cosas con otras? ¿Qué es lo que realmente es necesario y que podría ser como una milésima parte de lo que está al alcance de cualquiera? Como ven ustedes, hay problemas incluso técnicos. Lo que está ocurriendo en este momento parece extraordinario y lo es, en algún sentido es admirable. Al mismo tiempo va a introducir una dificultad enorme de saber a qué atenerse, de tener claro qué es lo importante, qué conexiones se establecen entre las cosas, qué grados o qué jerarquías existen en las aportaciones a la cultura, qué es lo que realmente vale la pena, qué es lo necesario. Este problema se está produciendo de una manera absolutamente inundatoria y yo creo que va a comprometer la posibilidad de eso que se llamaba ser culto. Si ustedes recurren simplemente a su experiencia personal, si ustedes piensan en las personas que ustedes conocen, las personas con quienes ustedes hablan, tratan, o cuyos libros leen, y ustedes se preguntan en qué medida estas personas son o no cultas, encontrarán probablemente que a medida que se avanza en juventud es más problemático. Es decir, ustedes encuentran, por ejemplo, que hay personas de cierta edad, no muy jóvenes, a las cuales se puede llamar cultas, que lo son realmente. Cuando van ustedes acercándose a la juventud, ven ustedes que hay personas que saben muchas cosas. A veces, en un campo particular, saben enorme cantidad de cosas, pero al mismo tiempo no tienen ni la menor idea de otras, de las cuales se solía tener una cierta idea, incompleta, imperfecta, tal vez vaga, pero que producía un balance, diríamos, de cultura, de saber a qué atenerse, de saber en qué mundo se estaba, de tener una noción de la estructura del mundo actual y fundamentalmente de su historia. La historia es el vehículo en el cual se alojan las cosas. Una persona que no tenga una idea de la historia aceptable, no quiere decir que sea un historiador, por supuesto, ni que tenga un gran conocimiento de datos y de hechos, sino alguien que no tenga una idea de lo que pudiéramos llamar el argumento de la historia. No puede localizar nada, no puede poner nada en su lugar. No tiene idea de las conexiones, del por qué las cosas son antes o son después y por qué unas vienen de otras. Ahora empieza a ser muy frecuente el hecho de personas que conocen algunos nombres, por ejemplo, históricos, o saben algo de Carlomagno, o saben de Richelieu o de Napoleón. Tal vez no saben quién viene antes ni quién viene después, ni a qué época pertenece ninguno de ellos. Les conté a ustedes hace poco, una profesora me contó que unos alumnos decían que en la Restauración alternaban en el poder Sagasta y el cardenal Cisneros. Bueno, esto ocurre. Se estudian, por ejemplo, 3 o 4 nombres de filósofos. Se habla de Platón y de, por ejemplo, pues de Locke y de Wittgenstein, sin claridad acerca de qué época es la de cada uno, si uno viene del otro, si cada uno de ellos pensó lo que pensó porque tenía que pensarlo, dada la situación de su época.
Esto en general no se sabe. Es muy frecuente que no se sepa. Y entonces, evidentemente, el resultado es que no se sabe dónde se está y no se sabe quién se es. Y por tanto, hay una dificultad enorme de proyección. Esta es la situación. Dirán ustedes, ¿y esta situación que se ha agudizado enormemente en los últimos tiempos y que amenaza con ser todavía mucho más aguda en el futuro? ¿Es superable? ¿Hay alguna manera de que se consiga una cierta instalación en la cultura mundial, por lo menos en la cultura occidental, que es la nuestra, que es la que necesitamos, que es donde podemos vivir? Yo creo que es posible, pero no es muy fácil. En otras épocas ha habido personas que tenían un gran conocimiento, profundo conocimiento, de ciertas porciones de esa cultura, no de la totalidad. Ustedes piensen, por ejemplo, que lo que ha ocurrido, se ha hablado de lo que se llamaba, por ejemplo, en el Renacimiento, el uomo universale. Es evidente que las grandes figuras del Renacimiento poseían en general la cultura de la época, más o menos. Tenían un poco en su mano el conocimiento de lo que era capital, lo que era importante. Esto se prolonga todavía hasta el siglo XVII. Se ha dicho muchas veces que quizá el último hombre que ha tenido un poco la posesión de la cultura en general fue Leibniz. Leibniz, como saben ustedes, muere el año 1716. Ya desde entonces no ocurre esto. Pero había personas que dominaban grandes porciones de la cultura. Por ejemplo, las ciencias físicas o las ciencias biológicas, las ciencias sociales o jurídicas, la filosofía, etc. El arte, la literatura, o conocían las lenguas capitales, las lenguas clásicas y algunas modernas. Y estas personas eran capaces de transmitir a los demás una selección orgánica, una selección ordenada, coherente, inteligible de eso. Y eran capaces de escribir libros en los cuales se podía tener como en un espejo, un reflejo parcial pero fiel de un gran campo de la cultura. Y los hombres normales, no grandes investigadores o grandes intelectuales creadores, podían conocer, podían poseer unos cuantos libros inteligibles, claros, accesibles, que los ponían, diríamos, en posesión de una selección limitada, pero coherente, que les permitía eso que llamo instalación en la cultura. Esto es sumamente difícil. Es sumamente difícil porque casi nadie lo hace. Casi nadie hace esto en general. Si ustedes buscan ahora, por ejemplo, libros que den una iluminación sobre un campo de la cultura, en general o son libros inmensos, inabarcables, ilegibles por su volumen, o son libros sumamente técnicos que estudian en general con un vocabulario hecho de neologismos, que no es fácil de comprensión, de una parcela mínima de un campo de conocimiento, lo cual evidentemente no ayuda. No ayuda porque no da, diríamos, como el mapa general de la cultura. Ustedes piensen en la situación de una persona que tuviera para orientarse en el mundo geográfico, que no tuviera más que mapas detalladísimos de pequeñas comarcas o planos de ciudades. Evidentemente, si ustedes ven un atlas, yo tenía siempre mucha afición por los atlas, que son muy iluminadores, ¿no? Pero si ustedes toman un atlas, hay mapamundi y mapas, grandes mapas con pocos detalles de continentes y mapas nacionales. Y luego se puede llegar a mapas comarcales y a planos de ciudades que uno sabe dónde están, que uno puede colocar en su lugar. Pero si no se tiene más que esto, no hay manera de orientarse en el mundo físico, en el planeta. Pues bien, esto ocurre y ocurre de una manera mucho más fuerte, mucho más enérgica en la totalidad del mundo cultural.
hoy es enormemente difícil. Hay muchos factores. Hay la dificultad de dominar un campo, hay la dificultad mayor de reducirlo a una síntesis inteligible y coherente. Hay un elemento de pedantería también. El que hace un libro general. Yo tengo una nostalgia, por ejemplo, de los libros que yo estudiaba en el bachillerato. Hace 70 años. Lo siento, hace 70 años. Pero libros, por ejemplo, de geografía y de historia de España y de historia universal, clarísimos, inteligibles, atractivos, que se retienen, que recuerdo todavía muy bien. Ese tipo de libros no existen, no hay nada parecido. Si ustedes los buscan, no los van a encontrar. Y lo mismo diría de otros campos. Lo de la historia es capital por eso, porque es el marco en el cual se sitúa cualquier realidad. Una realidad que no se sitúa históricamente acaba por no ser inteligible. No se comprende. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando se tiene, diríamos, el argumento de la historia, la línea de la historia, y por eso insisto en Occidente, porque es una historia coherente. Evidentemente hay historias que son independientes. Es evidente que la historia de la China, incluso la historia de la India, son otras historias, con otra línea de evolución. Cuando uno dice, por ejemplo, yo recuerdo cuando estuve en la India, recorrí muy detalladamente el estado de Mysore, hay unos espléndidos templos, pero yo vacilaba en decir, ¿son medievales? Eran del siglo XII, del siglo XIII. Sí, en Europa hubieran sido de la Edad Media, pero ¿tiene sentido? ¿Es aplicable el concepto de Edad Media al siglo XII o al siglo XIII de la India? No, es otra cosa. No digamos si nos vamos a un continente, por ejemplo, como la América precolombina. No tiene nada que ver. No digamos en la África. La mayor parte de las cosas de África no son inteligibles para nosotros, porque no tenemos dónde situarlas, porque la historia, en la medida en que es historia, que también es en un concepto no directamente aplicable, pero es otra historia, en todo caso. Pero si no se posee, diríamos, el argumento de la historia de Occidente, si no se sabe de dónde venimos, por dónde hemos pasado, a dónde hemos llegado, hacia dónde podemos orientarnos, no se entiende nada. Yo creo que lo que es absolutamente grave es la desaparición de la historia en el horizonte actual de la humanidad. Yo recuerdo cómo Ortega, que además tenía pasión por la historia y además es el autor del gran método, la gran innovación que se ha hecho en nuestro siglo, es la razón histórica, como hacia el año 30 y tantos, tenía una enorme ilusión por la historia y creía que iba a ser la gran disciplina fundamental. Se ha producido lo contrario, se ha producido una destrucción, incluso una persecución de la historia, un abandono de ella, una tergiversación casi constante. Y esto ha introducido un grado de desorientación del hombre actual que amenaza ser algo abrumador en el siglo XXI, si no se pone remedio. Esto me parece absolutamente capital. Añadan ustedes que la especialización en muchas disciplinas, el desarrollo enorme de los conocimientos, ha hecho que se pierda la configuración. Ustedes habrán estudiado muchos probablemente la teoría del átomo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era joven se estudiaba el modelo atómico de Niels Bohr, el gran físico danés. Se veía que el átomo era más o menos como una especie de sistema planetario, más o menos análogo en cierta medida, con cada átomo estaba compuesto de un núcleo de protones con unos electrones que tenían órbitas en torno a ese núcleo de protones. Era algo bastante comprensible. Actualmente esto ya está evidentemente superado por el conocimiento, sin duda ninguna. Se ha descubierto que los protones no son unidades suficientes, contienen innumerables partículas, los electrones tampoco son simplemente electrones, se han descubierto inmensa cantidad de partículas dentro de los átomos con funciones sumamente distintas.
yo no creo que sea imposible el realizar, diríamos, una síntesis que nos permita entender actualmente la estructura de la materia, pero no se ha hecho. Yo creo que hoy nadie está con una idea actual y al mismo tiempo inteligible, comprensible, de lo que puede ser la materia orgánica o la materia inorgánica. Igual, ninguna de las dos. Piensen ustedes, por ejemplo, lo que ha ocurrido también con la biología. Evidentemente se ha avanzado fantásticamente en el conocimiento, y no solamente en el conocimiento, sino en la manipulación. Esto que se llama la ingeniería genética, por ejemplo, que evidentemente se funda en conocimientos extraordinarios no ya de las moléculas y de las células, sino de los contenidos de ellas, de esa enorme complejidad que se ha descubierto. ¿Ha habido paralelamente a esto una especie de comprensión, de recapitulación, de hacer inteligible eso? Evidentemente, nadie puede dominar más que una pequeñísima parte de la actual biología. Pequeñísima parte. Faltan las nociones generales. Es decir, el hombre actual, que antes tenía una fe, por ejemplo, una confianza en la ciencia, porque le parecía lo inteligible, era lo racional, era lo comprensible, se le ha vuelto el libro de los 7 sellos. Casi nada se entiende, casi nada es inteligible. Hay una especie de acto de fe que se hace en la ciencia. Se supone que lo que los científicos dicen es verdad. Yo cada vez lo dudo más, por otra parte, ¿no? Porque dicen cosas que me parecen tan irresponsables. En cuanto salen de la parcela de ciencia en la cual son competentes, y lo hacen constantemente, dicen cosas que son absolutamente inaceptables, absolutamente incomprensibles. Pero en todo caso, incluso esas porciones en las cuales creo que son de fiar, las presentan de una manera que no es accesible para casi nadie. Con lo cual resulta que el hombre actual, que tiene una cantidad de noticias absolutamente incomparable con ninguna otra época, y que las tiene al alcance, que puede mediante los aparatos electrónicos tener acceso a ellas fácilmente, al mismo tiempo tiene una suma de ignorancia que es realmente aterradora. Y yo creo que esta es la situación. Ahora, esta situación tiene consecuencias muy varias. Por lo pronto, la consecuencia de que la mayor parte de las personas de nuestro mundo no saben bien dónde están. No tienen una idea aceptable del mundo actual. No saben dónde se está, no saben qué es lo que realmente se está investigando, ni hacia dónde se dirigen los conocimientos en las diversas disciplinas. No lo saben. En esa medida no tienen demasiada capacidad de anticipación del porvenir. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo, sobre todo ya desde el siglo XVI, XVII, el hombre actual, el hombre de la época, de estas épocas, sabía en cada momento hacia dónde iba el mundo. No pasa actualmente. La mayor parte de la gente no sabe. O hay una proyección mecánica, automática. Es interesante ver, por ejemplo, cómo casi todos los libros de anticipación, casi todos los libros proyectivos, resultan absurdos. Yo recuerdo cuando yo era joven se hablaba del año 2000, que era una cosa mítica, ¿no? Pero resulta que casi todo lo que se anticipaba no se parece nada al mundo, a lo que es el año 2000, que lo tenemos ya al alcance de la mano, ¿no? Recuerden ustedes incluso, por ejemplo, el famoso libro de Orwell, 1984. Por fortuna, hemos pasado del 84 y el mundo, por fortuna, no se parece mucho a lo que imaginaba y preveía Orwell. Por fortuna. Es decir, hay una especie de tendencia a la prolongación mecánica. Recuerden ustedes el libro de Huxley, Brave New World. También, por fortuna, tampoco se parece mucho. Son anticipaciones poco imaginativas. Anticipaciones que consisten en una especie de prolongación metódica de lo que se conoce, de lo que existe en un momento determinado. Ahora, si no se tiene
capacidad de imaginación, si no se tiene capacidad de proyección, ¿cómo se puede proyectar? Se cae en formas mecánicas, puramente cuantitativas. Y esto yo creo que compromete el futuro. Estamos tratando de ver qué puede pasar en España, cómo puede ser España en el siglo XXI. Y uno de los factores capitales es justamente que esa cultura española de la cual les hablé el otro día y que me parece absolutamente necesario poseer y que es de una riqueza muy considerable, esa tiene que estar inserta en un marco general, que es la cultura mundial, la cultura occidental, por lo pronto, dentro de la cual existe, de la cual se nutre. Evidentemente, no podemos permitirnos esa idea de la autarquía que tuvo tanta aplicación económica en los años de la Guerra Mundial y después. Eso fracasó totalmente y estamos en lo contrario. Entonces piense, por ejemplo, como en problemas económicos, o de técnica industrial o comercial, se tiene la convicción de que es menester la Unión Europea como tal, la conexión con América, etcétera, incluso una visión en que el mundo entero entre. ¿Qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con lo que nos permite estar en el mundo, entender el mundo, saber cuál es, saber qué sentido tiene? Esto no solamente no se ha producido, no solamente no está actualmente en vigor, está en una muy profunda crisis. Hay ciertos requisitos que yo quisiera nombrar por lo menos. Es evidente que la cultura es accesible en la medida en que se participa de ella. Ustedes piensen que una persona que no tenga la experiencia real, la experiencia personal de lo que es cultura, no puede comprenderla. Comprenderán ustedes que no propongo ni sugiero ni siquiera en broma que todos los hombres sean hombres de ciencia o historiadores o filósofos, nada parecido, pero que tengan acceso real a lo que es justamente la creación cultural en cualquier campo. Desde esa parcela mínima, pueden comprender lo que es. Por eso yo insisto, por ejemplo, es una idea que tengo muy arraigada de hace mucho tiempo, que la función, por ejemplo, del profesor es pensar ante los estudiantes, pensar con ellos, delante de ellos, que vean esa función del pensamiento en estado naciente, que vean cómo acontece delante de ellos esa función humana, capital, que llamamos pensar. Es la única forma de que ese pensamiento se contagie. O dirán ustedes, sí, hay muchos libros y cosas y ensayos y artículos. Sí, pero no basta. No basta. Eso, en cierto modo, es bastante inerte. Si ustedes asisten al pensamiento de alguien, entonces tienen la vivencia inmediata de lo que es el pensamiento. Lo ven ustedes cómo nace. Ven ustedes cómo se desarrolla, cómo vacila, cómo tropieza, cómo retrocede, cómo se busca entre la oscuridad. Y eso, evidentemente, el que lo ve, el que asiste a ello, reproduce en sí mismo esos movimientos, esas actitudes mentales y vitales. Es decir, piensa por su parte. Se produce eso que llamo el contagio del pensamiento. El pensamiento es contagioso, pero no mucho, insisto en eso, no mucho. Y es menester dar las condiciones para que se produzca el contagio. En forma abstracta, en forma, por ejemplo, meramente de lectura, no es posible. No digamos si sustituir la lectura por el manejo de informaciones, por el manejo de datos. Es evidente que el que se pone delante de un ordenador o en eso que se llama el Internet ahora tiene acceso a todo en principio. Sí, pero ¿qué hace con ello? Yo creo que nada sustituye a la función de sentarse en una butaca con un libro en la mano y leerlo en continuidad y luego pensar sobre ello. O de asistir, repito, al pensamiento vivo, al pensamiento produciéndose delante de uno mismo, que es lo que nos ha ocurrido con los que han sido nuestros maestros, desde el maestro de escuela hasta los más
excelsos maestros universitarios, en cualquier grado. Eso es lo que produce justamente el contagio del pensamiento. Y esa es la condición absolutamente necesaria. Si esto no se produce, el hombre será un primitivo lleno de noticias, que es la amenaza actual. Yo pienso, por ejemplo, en cómo existían hasta hace no mucho tiempo, hasta hace unos decenios, algunos hombres que conocían ciertas parcelas de la cultura. Las conocían muy bien, las conocían profundamente, habían participado en su creación, eran en cierto modo creadores de ellas, las vivían, diríamos, desde dentro y eran capaces de comunicarlo, eran capaces de contar a los demás eso que habían vivido, eso que habían visto. Existían libros valiosos, libros comprensibles, accesibles, atractivos, que permitían hacer esto. Y entonces resultaba que había, no digo la totalidad de los países, pero sí grandes minorías de personas verdaderamente cultas, de personas que vivían en un mundo que era suyo, del cual conocían las líneas maestras, del cual podían participar, dentro del cual podían quizá aportar algo suyo, quizá en pequeña dosis. Esto es cada vez menos frecuente. Y esto a mí me parece aterrador, porque piensen ustedes que justamente de esa actitud de que les estoy hablando nacen las vocaciones. Hay un fenómeno que se está produciendo actualmente y es que, ustedes piensen en un hecho, el número de estudiantes es inmenso. Ahora todo el mundo estudia. Oh, por supuesto se escolariza, pero no estudia también esa enseñanza media, como se llame. Hay un número inmenso de personas, se ha multiplicado por 20 o por 50 de las personas que van a la universidad. Eso en principio está bien. Pero eso tiene una consecuencia. El número inmenso de estudiantes reclama un número inmenso de profesores. ¿Puede haberlos? ¿Puede haber ese número de profesores competentes? No es seguro. Pero es posible. Lo que me parece dudoso, lo que me parece problemático, es que haya ese número de personas con vocación de profesores. Es una vocación muy particular. En algunas cosas se ve claro. Ustedes saben, por ejemplo, que hay una queja universal de la escasez de vocaciones sacerdotales. Por algo es. Ahí es la palabra vocación, como saben ustedes, se ha empleado mucho para aplicar la vocación religiosa a la vocación sacerdotal. Luego ya tenemos una idea más justa, más amplia de vocación. Vocación profesional, vocación personal. La vocación es la vocación de ser alguien, de ser quien pretendemos ser. Pero evidentemente hay una escasez de vocaciones sacerdotales en todo el mundo. ¿Qué pasa con las otras vocaciones? Piensen ustedes, por ejemplo, que la ciencia física, la ciencia biológica, han hecho avances inmensos y tienen un éxito incomparable con el de ninguna otra época. No estoy nada seguro de que haya un número suficiente de vocaciones científicas. Posiblemente no. Posiblemente se convierte en profesión. Hay gentes que trabajan en un laboratorio, están trabajando en él y hacen una labor que puede ser importante, puede ser interesante, sin vocación, sin esa delicia que era para todo el investigador el dedicarse a eso. En gran parte porque las profesiones están ahora mejor pagadas. Dirán ustedes, ¿está bien? Eso es excelente. Claro que sí. Sí y no. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo ha habido vocaciones que han sido económicamente lamentables. Yo les he recordado quizá a ustedes mismos la inauguración de la Facultad de Filosofía y Letras en enero del año 33 en la ciudad universitaria. El decano, don Manuel García Morente, nos dijo, el que se matricula en esta facultad hace voto de pobreza. Le hicimos una ovación. Impresionante. Yo no sé si pasaría ahora eso. Yo no sé si nadie se atrevería a decir eso. Ni siquiera es verdad
El que se matricula en una facultad de filosofía y letras no hace voto de pobreza. Quizá hace voto de modestia, pero no más. Pero nos pareció entusiasmante el que dijera esto. Es decir, nuestro horizonte iba a ser ese, y sin embargo tuvimos una reacción de entusiasmo. Es que la ciencia, incluso esa ciencia tan eficaz, con tantos recursos, todo el mundo pide recursos, aparatos, dinero para la ciencia. Nadie pide vocación. Es que puede avanzar la ciencia realmente, es que se puede crear la ciencia moderna, la ciencia desde Copérnico y Galileo y Newton y Leibniz. Se ha hecho con muy poco dinero, con muy pocos aparatos, con inmensas vocaciones. Y eso ha ocurrido con la historia, con la filosofía, con la literatura. Los escritores, decía Larra que escribir en Madrid es llorar, no tanto. Y además él ganó bastante dinero y tuvo mucho éxito. Luego se pegó un tiro, como saben ustedes. No por eso. Pero en fin, pero en todo caso se afrontaba la vida escasa, la vida pobre. Porque bueno, escribir era llorar, no era llorar, era gozarla. El que tiene vocación goza cuando está escribiendo, cuando está investigando, cuando está pintando, cuando está haciendo lo que sea, ¿no? La vocación es ya una delicia. Y recuerden ustedes aquel espléndido poema de Goethe, de Elsänger, el cantor. Dice, le ofrece el rey una cadena de oro espléndida y dice, no, es toda esa canciller. Tal. La voz que canta en la garganta es el premio feliz para el que canta. Esta es la forma de la vocación. Si hay una crisis de vocaciones, se paralizará la creación intelectual, se paralizará la creación científica. Se hará un regreso en que a la gente no le importen las cosas, no le interesen. Esto es capital. Yo creo que es absolutamente esencial el conocer el esquema de la historia, conocer la idea general de la historia, saber, por tanto, dónde estamos, de dónde venimos, dónde podemos situar cada uno de los ingredientes de la cultura, haber asistido a la creación del pensamiento, haber recibido el estímulo que produce el contagio, tener las líneas generales abarcables de las grandes disciplinas, de sus líneas, diríamos, programáticas. Con todo eso se puede entrar confiadamente en el siglo XXI y puede ser un siglo creador de una gran cultura. De otro modo, no. Y en España, porque hablamos de España, no olvidemos que estamos en España y el curso nuestro se refiere a España. Tenemos algunas ventajas. Algunas ventajas hay de ser español. Por lo pronto, la vitalidad de España. Hay una vitalidad extraordinaria. Hay mucha gente que tiene interés por las cosas. Hay además una capacidad, diríamos, de conversación, de hablar unos con otros, de comunicar las cosas, de estimularnos mutuamente. No olviden ustedes, por ejemplo, que una gran parte, desdeñada, claro, por los pedantes, de la cultura española ha nacido de las tertulias. Las tertulias españolas han sido una creación de cultura y de comunicación de cultura y de difusión de ella mucho mayor que cualquier otra. Esto es importante. Pero además, España ha sido, creo que todavía sigue siendo, un país con talento literario. Es decir, los investigadores, los científicos, los eruditos españoles han solido escribir libros que eran libros, no hojas cosidas, sino libros que se pueden leer, libros atractivos, libros inteligibles, libros incitantes, libros divertidos. Existen bastantes y no se han dejado de escribir. Y eso es, yo creo, lo que hace que se participe de ello, que haya números muy grandes de españoles
que participan, que han participado hasta hace no mucho tiempo y que todavía en cierto modo lo hacen, de lo que es la cultura más selecta, más innovadora, más profunda. Ustedes piensen, por ejemplo, a mí me producía admiración y me producía alegría el hecho de que don Ramón Menéndez Pidal, que hablaba principalmente de la Edad Media con gran rigor, era una figura popular en España. Era conocido, era famoso. La gente sabía quién era. Don Ramón Menéndez Pidal escribía gruesos libros, gruesos tratados científicos, sí, pero escribía libros breves. En la colección Austral había, me parece, 20 libros de don Ramón Menéndez Pidal, baratos, fáciles de leer, accesibles, que estaban en muchas manos, no en todas, en muchas. Esto existía, esto era posible. Creo que son ventajas capitales. Hay un hecho fantástico, el hecho de que la lengua española sea una lengua, una. Quiero decir, no hay una lengua coloquial, una lengua hablada, como hay en otras lenguas, y una lengua culta, una lengua cultivada de los literatos. La lengua es la misma. La lengua popular es utilizada por los escritores más encopetados y de más valor. La lengua de los escritores más profundos y más refinados, como lengua, es accesible, la entiende todo el mundo. No es otra lengua, no es una lengua particular. Podrán quizá no entender los conceptos que empleen. La lengua es la misma. Es una ventaja inapreciable que tenemos, a la cual creo que no debemos renunciar. Esto quiere decir que ese horizonte que les he presentado y que tiene grandes amenazas, hay nubarrones en el porvenir de la instalación en la cultura general, en España está un poco atenuado. En España está un poco menos grave que en otros sitios. El intelectual español, si lo es de verdad, y lo ha sido siempre, hasta hace muy poco tiempo, y ahora, a pesar de las tentaciones, sigue siendo, es capaz de escribir, es capaz de hablar a todo el mundo, es capaz de estar en contacto con los problemas vivos. No es pedante. Ustedes saben, por ejemplo, que hubo un gran psicólogo alemán del siglo pasado que se ocupó de algo que no era una cuestión muy científica, que era de la inmortalidad. Publicó sus escritos sobre este asunto con un seudónimo, porque hubiera perdido su prestigio intelectual si hubiera hablado de esto. Unamuno se pasó toda su vida hablando de la inmortalidad y hablando del temor a la muerte y de la preocupación por la perduración. No le importó, y escribía novelas, y escribía poesía. Y esto es justamente un rasgo característico, importante, decisivo de la cultura española. Puede ser quizá la vacuna que nos libre de los peligros evidentes y gravísimos que amenazan a toda la cultura occidental en los umbrales del siglo XXI.